Por lo dicho, vamos a ver el evento de Total War, Warhammer 3. En realidad quedan 2 minutos, que lo pone ahí arriba. Estos van a hacer un... Oh, en 2016 fue eso. En junio de 2016 también este DLC. ¿Yo cuando empecé a jugar a Total War? ¿Fue en 2019? Guau, chaval. ¿Cómo no haber jugado esto antes, tío? Cómo me lo hubiera gozado, ¿eh? Voy a quitar... alertas... Diciembre de 2016. Ya está. No, Axel. No va a ser de la edad de Sigmar. Es más, en Total War, por el momento, no van a tocar la edad de Sigmar. Guau, chaval, flipas. Flipa, chaval. Se viene, ¿eh? Se viene. Hello everyone and thank you for joining us for the first Total War Warhammer 3 showcase event. Aquí cuando no nos enteramos de nada. I'm your host, Frankie Ward, and I'm here to give you an exclusive first look at what Creative Assembly has in store for the cataclysmic conclusion to the Total War Warhammer series. Today, we'll be kicking things off with some brand new content before diving into an exclusive first look at a Total War Warhammer 3 trailer and gameplay. We'll also be hearing Eso es un error. working on the game to learn Dicen more que es la about the primera chaos vez you can expect to experience. que van a enseñar el tráiler y gameplay. El tráiler lo enseñaron ayer. Esto está pregrabado. Ayer no tenían supuestamente la intención de enseñar el tráiler, pero lo tuvieron que enseñar porque hubo una filtración. When we first embarked on this epic journey way back in 2012, we just looked at this incredibly rich and diverse amount of content that the Warhammer Fantasy universe has in it, and really wanted to make a game that contained everything. But it was very apparent early on that there's no way we could put all that stuff in and do all of it enough justice, both in terms of the war game and in terms of the incredible IP, just in one game. So we decided we need to do a trilogy, 3 massive games in their own. La verdad es que me están entrando unas ganas de viciar a muerte al Warhammer 2 mismo, tío. Y eso que estoy con el Roma 2, pero es que el Roma 2 tampoco es que me esté entrando ese mono de jugarlo a saco, ¿sabes? Como me pasa con el Warhammer 2, tío. Es que es otro rollo, tío. La temática Warhammer me puede. Warhammer Fantasy Battle Universe is such an incredibly rich and diverse world full of Warhammer Fantasy, hombre, es que... Yo tengo un grupo de WhatsApp que hay un grupito de Warhammer Fantasy que están quedando para jugar al juego de mesa y todo eso. Yo ya dije que no tengo tiempo y además que es mucho curro. Que si pintar miniaturas, que si tal. Y paso, tío. Tengo ahí el ejército y lo tengo más con polvo que otra cosa. Here is the first in-engine cinematic trailer. Enjoy.
Van a enseñar el tráiler, ¿no? Es que no lo he leído. Aunque igual lo hubiera leído y tampoco me hubiera enterado, pero... Vale, sí. Van a enseñar el tráiler de ayer, ¿no? ¿Se escucha flojo? ¿Lo subo más? Ahora me lo decís, ¿vale? Se escucha flojo. Vale. Lo subí un poco más. El trailer está muy guapo, Hola, casi me hola. ¿Se me escucha? Mira, mira, qué bien hecho está. Vaya gozada. Molded by it. Forged hot against an anvil of ice. Rage consumes us. But from the fire, we rise again. Oye, ¿con qué facción jugaremos la primera campaña de Warhammer 3, señor? Yo creo que con los demonios de KHORNE, ¿no? O con KISLEV. Sí, unas figuras que me encantan son las de... los desagradadores de KHORNE. Guapo, Gus. Entonces... este es tu juego, entonces. Mira, 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 mira. Madre mía. Wow. Wow. That had everything. Giant elemental bears, bloodthirsty demons, and one cold-blooded ice witch that you wouldn't want to mess with. And now, for the moment you've been patiently waiting for. The world premiere of Total War Warhammer 3 gameplay. It's time to unsheath your swords and get ready to invade the realm of KHORNE in the all-new survival battle mode. Let's jump into the action. ¿Se viene? Here it is, the first look at Total War Warhammer 3 gameplay. Today we'll be testing our mettle in an epic new game mode, Survival Battle. Survival battles drop us into the heart. Yo la verdad es que las miniaturas de esta gente no me las conozco, sinceramente. La de los demonios. Traps, reinforcements and buffs. In this particular survival battle, we're taking the fight to KHORNE, seizing 3 victory points as we progress through the ruined fort with the brass citadel and its gate. Mirar la interfaz, but our invasion into KHORNE's domain will be hard fought. We'll be repelling 3 waves of lesser demons before going toe to toe with an exalted bloodthirster. As the battle begins, we find ourselves immediately set upon. Some quick flanking and a blast of Katharine's ice magic sets us up for a swift initial win. Now that the way ahead is clear, Buah, cómo se ve. En verdad tampoco del 2 a este, tema gráficamente, es que claro, hay mucha lava, hay mucho fuego, pero tampoco se ve tan diferente, ¿no? La interfaz es lo que más cambio hay. We'll place barricades on either side of the victory point and block off all easy routes up the main ramps. This will funnel the bulk of the demons towards the side ramps, where our Tsar Guard will hold the line. Meanwhile, our towers, Kossars, and Katharine will tear them apart. Here they come. Buah. ¿Dónde voy a poner? Bueno, no sé con qué facción, darle caña, tío.
Igual hacemos una votación, a ver con cuál os molaría más. Porque la reina esta del hielo, yo creo que también me lo gozaría bastante. Mira. Against such insurmountable odds, our warriors are sure to tire and take losses. Thankfully, we can keep our army fighting fit with the replenishments menu. ¿Cómo? Likewise, we can dramatically improve a unit's performance with the upgrades menu, where we'll buff weapons, armor, and other essential items. ¿Cómo? Se va a poner bonificaciones pero ¿qué es el coste ese que tiene? ¿Cómo? Our defense is holding thanks to our stealthy reinforcements, but the demons keep coming. Our goal lies beyond the first victory point, and we need to press onwards. With the bulk of the enemy in one convenient narrow corridor, a decisive charge from our winged lancers should put a swift end to their assault. We must press on into the blood pits and seize the icon of blood! We've survived the first wave and can press our invasion deeper into enemy territory. The defense of the second point begins shortly. We've only a brief respite before the demonic hordes come anew, and haven't much time to arrange our units and structures. As we progress, we'll expand our pool of available troops, summoning higher-tier units to meet the challenge of an ever-growing threat. With healing and buffing abilities, and a bear mount to briskly carry him between units in need, the Patriarch is a strong addition to our forces. Many a Chaos slave has fallen to Little Grom's ancient and roaring fusillades. Fighting alongside it stokes pride into the hearts of all Kislevites. And rightfully so. Right now, Little Grom, with help from the Ice Guard and other units, is making steady work of the demons assaulting our western wall. Pero realmente estoy viendo, a ver si gráficamente mejora un huevazo, ¿vale? O más o menos, ¿vale? Pero lo que más es el tema de las nuevas unidades que van a meter. También el tema de como que los efectos de las armas y de las peleas como que la han mejorado. Y luego también la mierda esta, tío, que puedes invocar como unidades nuevas para defender un castillo. Lo que quiero saber es la moneda, cómo se consigue, o no sé si era a través de varias peleas, o esa moneda se puede conseguir fuera en la campaña. Me gustaban los usuarios en general que iba con los... Pues Jorgenson, pues aquí lo tienes todo, ¿eh? Here we make our final push. Tired and bloodied from our march into chaos, we face two waves of demons, bolstered with heroes, cavalry, artillery, and the gatekeeper himself. Now is the time to rain the full force of Ursun's wrath down upon our foes. ¿Qué coño? And do our best to survive. But to endure the coming storm, we'll need Kislev's fiercest defender. Aquí sí que pusea, no como el Conqueror Blade. Despite Khorne's overwhelming numbers, we're standing strong. Kislev's superior ranged capabilities mixed with the Khorne, si no va con unidades de demonios, no tiene sentido. La facción entera son demonios. With that in mind, we can stand to be a bit more aggressive. With so many demons packed together tightly, Katarine's Frostfang ability and her other spells prove ruinous. And with Khorne focused on piercing artillery, la unidad esta de osos con los Qué gozada, chaval. Qué guapo. Mira ese puto oso, chaval. Mira ese fucking oso, chaval. Lo que no entiendo, la facción de Kislev ya estaba en los otros Warhammer, tío. Pero ¿qué pasa? Que no estaba con las unidades especiales, ¿no?
fight. No mortal man could hope to stand against one and survive. Thankfully, we have a giant ice bear. If we're not careful, Khorne's gatekeeper will systematically devastate mira ese demonio. infantry, sowing discord and creating holes in our wall. We need to keep him focused on the elemental bear whilst peppering him with ranged attacks and spearing him with our anti-large infantry like the Ice Guard. The quicker we tank the gatekeeper down, the sooner we claim victory. The combined might of Katerin's magic, the elemental bear's ferocity, and the continuous assault of our army is too much for even Khorne's greatest of champions. We stand triumphant. But Khorne is not the only dark god with a realm in this accursed place. The battle is won, but the war goes on. Ian, thank you so much for joining us. And I have to say that survival battle was wild. So how does it feel to finally reveal gameplay? Well, thank you. Yeah, it's been brilliant. We know how much the fans have been eagerly anticipating the first gameplay footage, and the team and I are absolutely ecstatic to be able to finally show some. Particularly sí, lo sé, Raiden, por eso, que era una facción. Te voy a dejar esto un poco. Era una facción simple, esta de KISLEV, y ahora van a meterle todas las unidades especiales, por así decirlo. Y héroes legendarios, etc. Y ya está, ¿eh? Esta es la trilogía, con este juego van a terminar Warhammer. Supongo que le meterán DLCs a punta pala. ¿Cuándo salió Warhammer 2? ¿En qué año? Le han metido un porrón de DLCs. La de años de DLCs que le van a meter a Warhammer 3. Si es el último juego de la saga. Y hay que ver a ver qué tipo de juego va a venir después de Warhammer 3. Alguno, con la tirada que... Voy a bajar esto un poco, el volumen de este. Con la tirada que ha tenido Warhammer, alguno tiene que traer. Espero un Señor de los Anillos estaría fechén, ¿eh? O rollo Juego de Tronos, algo de ese estilo, tío. Eso estaría... Pero rico, rico, ¿eh? Muy guapo estaría. Fue en 2017. Tantas unidades de los 4 dioses del caos, va a ser una pasada. Buah. Yo estoy pensando en ponerme un poco al día del lore de Total War, de Warhammer Fantasy, más que de Total War, de Warhammer Fantasy. ¿Me recomendaríais algo en general? Porque sé que tiene un montón de libros, o sea, de todos lados, pero igual me molaría ponerme un poco al día, porque hace muchos años que no conozco nada del lore, entonces estoy un poco perdido. Sí, lo sé, Jorge Henson, que sacaron uno del Señor de los Anillos. Yo mientras que metan enanos del caos, Stalia y ogros, de locos. Enanos del caos yo creo que los van a meter, o sea... No tendría sentido si no lo meten. Y si no los meten desde el principio, lo meterán en un DLC seguro. Pero no tiene sentido si no lo meten ya de una. Y los ogros más de lo mismo. Stalia seguramente también. ¿Cuántas facciones faltan por meter a Warhammer Fantasy? O sea, a Warhammer en Total War. Realmente tampoco tienen que quedar muchas más, ¿no? Es que por huevos tienen que meter estas que faltan. Ian, thank you for joining me today, and good luck with the rest of the development. Thank you very much. Before we wrap things up, let's get some insights from the development teams about what you can expect to experience within this chaotic world. Vamos a ver qué nos enseñan. Bueno. Yo creo que ya nos han enseñado todo, ¿no? Fantasy Battles universe. In Warhammer 1, we were in the old world. In Warhammer 2, we ventured to the new world within Lustria and Nagarond. In Warhammer 3, we'll be venturing to KISLEV, to the very top and west underneath the Chaos Realms, who have been the bulwark of humanity, keeping the human civilization safe from the constant chaos incursion. But to the east, we have the mysterious, private and very ancient civilization of Grand Cathay.
Beyond the Guau, guau, mortal guau. and humanoid realms, we can also travel to and play within the chaos realms themselves. 4 ruinous powers seek to rule over this place. Están los árabes de Warhammer, los chinos, nipón, ogros, enanos, amazonas, etc. El mundo de Warhammer es inmenso. Sí, ¿no? Yo es que claro, me quedé... Uf, ¿por dónde me quedé yo? No me acuerdo bien, pero... Por ejemplo, los enanos del caos, cuando yo dejé de jugar, los enanos del caos no estaban ya. O sea, aún no habían llegado cuando yo dejé de jugar de Warhammer Fantasy. Y como enanos del caos, miles más. Aunque tampoco estuvieron ya muchos años más con el Fantasy. Por eso digo que si Warhammer Fantasy tuvo, por así decirlo, un final... y entiendo que Total War se está enfocando en Warhammer Fantasy, pues igual no tiene que quedar muchas más facciones, digo yo. Sí, sí, jugué con miniaturas, por ejemplo. Hay una versión que sube el lore de Warhammer muy muy guapo. Sí, sí, conozco el canal de Hora del Saqueo, Raiden. KISLEV have a quite conventional style with their army. They're built around rock solid line. Aquí están los diseños de KISLEV. Infantry is a lot of it is hybrid infantry, so not only is it awesome in melee combat, but they have powerful missile weapons as well, which allow them to thin the enemy as they approach. They're bolstered by the patriarch characters who will stand behind them and have a variety of support abilities, which will enhance the infantry's ability to hold the line. Alongside those, we have Ice Witches and Frost Maidens using the Law of Ice and the Law of Tempest, which are 2 very powerful spell laws with a wide variety of spells, both for killing the enemy, debuffing the enemy, buffing their own troops. And they're supported by artillery, a wide variety of cavalry as well, including bear cavalry. KHORNE, a fairly simple faction to play in terms of the concept behind it. They don't have magic to use, they have very few missile units, but they do have innate magic resistance. The idea behind them is that to get on the front foot, to approach the enemy and to get stuck into hand-to-hand A ver qué decís por ahí. combat. Doing that will fuel their powerful army Hachas, abilities, mosquete, which ¿qué will más se help puede them to pedir? achieve victory. It's blood for the blood god, skulls for the skull throne. Ya están un poco, ¿no? De documental, ¿no? Pero creo que no van a enseñar nada nuevo ya, creo. Sí que van enseñando algunas imágenes nuevas, como este tipo de mapas de batalla. Luego la mecánica está... A ver. Vale, está ahí arriba. Es que la moneda para poner las bonificaciones que nos habían abierto antes en la interfaz, en la parte de abajo. The artistic philosophy has kind of been bigger, better, badder in terms of the way we've kind of developed the art. Puto Jorgensen. Grander scale, it's done to be much more gruesome, it's done to be much more interesting and exciting. Especially with a lot of the new races coming in, we really want to make sure that we differentiate the Guau, las habilidades que tiene. Whilst also making sure that it fits within the same universe and Y va a tener 2 veces por batalla la habilidad del hielo desde el suelo. El bloque de hielo, el iceberg. El personaje legendario de KISLEV. Los reinos del caos de Nargel. Mirar este oso pardo, The unit kind of comes together out of a pile of snow and trees and rocks from the ground, and it turns in this massive entity basically, which is just capable of crushing vast swaths of units. And I think both us and Games Workshop were really happy with the approach, especially once we handed it to the animation team and really saw it moving. It's something unlike anything any players have seen before. Ojo, las animaciones. The elemental bear for KHORNE, we've got the Bloodthirster, who is very much an equivalent in terms of the size. They're both quite ginormous, both quite massive, running around with an axe and a whip. And when you imagine these units both attacking each other in battle, and you see these humanoid units running around, scurrying around their legs, you get this feeling from an old kaiju movie of these huge monstrous units taking each other on, and it really emphasizes the scale difference between the races and the factions that we're going for this time around in this game.
From an artistic point of view, we really want players to take away how big and bold we've really taken the franchise with this third game. We're really going to introduce quite a lot of new characters, quite a lot of interesting and diverse visual identity, which will really separate this from the first two games. From the gameplay point of view, we really want to show that we've taken the experience that players are familiar with from Warhammer 1 and 2 and really polished it and refined it, whilst also introducing some nice little surprises in there that will really make it the best plain Total War Warhammer game we've ever made. Están hablando un poco de la interfaz, ¿no? Del 1 y del 2, que van a mantenerla para que los jugadores se mantengan, ¿no? Que no se rayen con el tema del control, ¿no? ¿Algo de eso? ¿Puede ser? Es un Balrog que va al gimnasio. A ver si nos enseñan algo más, tío. Estaría guay. El tema de las campañas, a ver cómo serían. O alguna facción más, no sé. Ah, no, que... ¿Ya está? ¿Que próximamente tendremos más noticias? Sí, pues sí. Bueno, pues... ya está entonces. No nos han dicho nada más. A ver, yo creo que nos irán diciendo cositas cada X tiempo, ¿no? El caos será rollo horda, supongo, y KISLEV a defender a full. Sí, tiene pinta, Raiden. Sí, tiene pinta. Esto yo creo que ya ha terminado, ¿eh? Ha terminado. Vale, pues nada. Pues nos quedamos con más ganas de saber más cositas, la verdad. Así que la próxima más y mejor.